Buenos días, iniciamos nuestra clase de emprendimiento del día de hoy. Nuestro tema es la empresa. Propósito, identificar derechos y deberes de una empresa. En las clases anteriores estuvimos hablando sobre el marco legal. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando una empresa consigue su razón social. La razón social, como las vimos en las clases anteriores, existen como la comandita simple, las acciones simplificadas. Eh, También tenemos la sociedad anónima, entre otras. Cuando una empresa adquiere este marco legal, también adquiere unos derechos y unos deberes que debe cumplir o obligaciones. Los deberes deben ser con sus empleados y con otros eh, parámetros, como puede ser el marco legal con abogados o con las finanzas, con los bancos. Vamos a hablar hoy sobre los empleados. Entonces, tenemos primero los deberes que debe cumplir o obligaciones de una empresa. Para esto, como primera medida, el vínculo laboral nace del acuerdo entre las partes, empleador, o sea, el dueño de la empresa o la persona que contrata, y el trabajador, el empleado que va a entrar a la empresa, ya sea de forma verbal o escrita, el, el cual genera obligación por parte de las dos, o sea, empleador y empleado. Cuando se hace un contrato en una empresa, pues las personas llegan a un acuerdo, cuánto dinero van a ganar, eh, qué horario van a tener, cuáles son sus prestaciones laborales y obligaciones que tiene la empresa. Para esto vamos a ver un poco sobre esa parte del empleador. Hoy vamos a hablar sobre el empleador, o sea, las obligaciones o los deberes que debe tener una empresa o un empleador. Iniciamos con pagar al trabajador el salario acordado y las prestaciones. Las prestaciones como prima de servicios, vacaciones, intereses sobre las cesantías y los demás que se generen. Estas prestaciones sociales o laborales van aparte del salario. Quiere decir que una persona va a recibir una prima de servicios. Esta prima o las vacaciones, estas primas es como un acumulado que se va haciendo mes tras mes por el servicio prestado por la persona que está trabajando en la empresa. Los intereses de cesantías también es un aporte que toda empresa debe hacer obligatoriamente. Y hay otros tipos de aportes que las empresas deben hacer. Está la afiliación y hacer los respectivos aportes a la seguridad social, salud, pensión, ARL y caja de compensación. En esta parte, la empresa debe cuidar a sus empleados. Si una persona se enferma, debe tener un sitio a donde pueda ir a que lo atienda. En caso de un accidente, debe entrar la ARL, que es una entidad que se llama riesgos profesionales, que son los encargados de cubrir lo que le haya pasado al empleado. Y la caja de compensación es un lugar donde el empleado puede ir a hacer diferentes actividades de recreación. Brindarle los instrumentos y condiciones necesarias para que el trabajador desempeñe su función. En esta parte, la empresa debe dotar a los empleados con instrumentos o herramientas que les sirvan para elaborar su trabajo. Después tenemos respetar las costumbres y creencias de los trabajadores. Existen diferentes creencias o costumbres a nivel mundial, diferentes creencias religiosas, etnias, estilo de las personas, entre otras cosas. Eso lo deben respetar las empresas, obviamente siguiendo unos parámetros los empleados.
Prestar primeros auxilios a los trabajadores en caso de presentarse un accidente laboral o enfermedad. En esta parte debe existir una persona que tenga un curso o brinde los primeros auxilios si a algún empleado le sucede algo. Reconocerle los derechos al trabajador según sus condiciones, como por ejemplo viáticos, gastos de desplazamiento, licencias por luto, licencias de maternidad, certificados laborales y de ingresos. En esta parte, la empresa debe suministrar algún dinero cuando sucede alguno de estos casos. Cuando hablamos de viáticos, estamos hablando, un ejemplo, si hay un mensajero en la empresa, como él debe coger diferentes transportes. Pues si maneja una moto, pues darle para el combustible para que se pueda movilizar la moto. O también desplazamientos por medio de medios de transporte, entre otras cosas. Por último, tenemos al momento de ponerle fin al contrato, deberán reconocerle las prestaciones sociales y económicas adecuadas al trabajador conforme a la normatividad laboral. En esta parte, cuando una persona ya es despedida o se retira del trabajo, el dueño de la empresa debe pagar todas sus prestaciones que acordaron cuando hicieron el contrato de trabajo. Entonces, en esa parte vemos la normativa o los deberes que necesita una empresa para poder funcionar de la mejor manera con sus empleados. En nuestra actividad del día de hoy, pues vamos a escribir entonces el concepto de las obligaciones de los empleadores en una empresa y vamos a escribir los deberes que vimos en el video anterior. Tenemos los 7 deberes, los vamos a escribir en el cuaderno y hacer los 2 dibujitos o imprimirlos y pegarlos. Listo, chicos, esta es nuestra actividad esta semana en la área de emprendimiento. Gracias por su atención y estaremos comunicándonos en una próxima oportunidad.